El podcast de Kate Escobar. En nuestra cotidianidad, algo que genera malestar a las mayorías, pero que inevitablemente es difícil evadir, son los periodos de elección popular y sus respectivas campañas previas. Es tanta la contaminación visual, auditiva y ahora en redes sociales con agresiones polémicas en el transcurso de esas desgastantes semanas que dejamos elegir desapercibidamente candidatas y candidatos peligrosos en el poder al concluir tales jornadas, generando vacíos e incertidumbre frente a la capacidad e intenciones en el momento en que consiguen posesionarse en estos importantes cargos, apenas en el mejor de los casos distinguiéndolos solamente por una fotografía o publicidad, ni siquiera por el partido por el que fueron avalados o lanzados. Hola, soy Kate Escobar y a partir de hoy estaré a través de este espacio compartiéndote estos temas para que contribuyan a cuestionarnos, a aprender y a dejar de lado esas excusas o pereza de informarnos sobre nuestra cotidianidad política, donde, repito, aunque nos disguste o no nos interese, el permitir que la gente equivocada llegue al poder nos convertirá automáticamente en cómplices por desconocimiento o negligencia de nuestros problemas de estancamiento y retroceso y no de nuestras soluciones y progreso. Para darte una pincelada del objetivo que vamos a desarrollar en este podcast, es brindarte tips de conocimiento sobre el sector público que aunque quienes ostentan el poder nos han convencido de que no es de nadie, en la realidad es que debemos unirnos porque nos pertenece a todos. Vamos a analizar algunas temáticas puntuales sobre administración pública que van a convertirse en nuestro ABC básico para adquirir madurez a la hora de votar en las urnas. Una preocupación muy común por la que atravesamos todos, no solo en elecciones, sino en cualquier aspecto de nuestras vidas, es qué tanto y qué tan bien informado estoy frente a determinada circunstancia. Esto tiene una solución muy sencilla. Se hace preguntando puntualmente a nuestros candidatos o postulados para poder medir sus conocimientos, capacidades, coherencia y razonabilidad de sus propuestas y así poder tomar una decisión basada en la conciencia. Para nosotros no es desconocido que el próximo periodo electoral serán las regionales, en el último domingo del mes de octubre, donde la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir a sus representantes a nivel departamental y municipal. Si bien falta más de un año para esta jornada, ya se comienzan a destapar cartas y perfilar las posibles precandidaturas, así como a escuchar y leer a través de redes sociales por parte de entusiastas propuestas y promesas de campaña que distan notablemente de la realidad socioeconómica de nuestros territorios o ciudades. Es cierto que cualquier ciudadano colombiano tenemos el derecho de elegir y de ser elegidos, pero también es cierto que un principio de corrupción es postular o aceptar un cargo para el cual no estamos capacitados o preparados. Teniendo en cuenta la necesidad en el conocimiento de ciertas temáticas a fin de poder realizar un buen ejercicio, ya sea como gobernador, alcalde, diputado o concejal, te voy a compartir un par de preguntas fundamentales que van a facilitar nuestra conciencia sobre el perfil de la posible candidata o candidato. ¿Cuál es nuestra carta magna o ley de leyes? Pues es la Constitución Política de 1991, que este año, por cierto, cumplió 30 años, de donde parten la demás legislación relacionada con la organización y el funcionamiento del Estado. En el artículo primero de la Constitución Política afirma que Colombia es un Estado social de derecho, pero ¿eso qué significado tiene? Un Estado social de derecho es un Estado fundado en el respeto por la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general sobre los intereses particulares de las personas que lo habitan. Además de que es un Estado social de derecho, ¿qué nos dice este primer artículo acerca de la conformación y organización estatal? Dice que estamos organizados en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales de manera democrática, participativa y pluralista. Te preguntarás, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Te cuento que al manifestar este primer artículo, el tema de la autonomía de las entidades territoriales es ahí donde entra la sustancia central de este podcast, como es el de entidades territoriales, el de la división del poder
en lo que nos diferencia de una monarquía o una dictadura es la siguiente: dividir el poder en 3 ramas: ejecutiva, legislativa y judicial, siendo el ejecutivo al que pertenecen todas las curules que van a ser elegidas en octubre del 2023. Por tanto, para dar cumplimiento a lo descrito en este primer artículo de la Constitución, una base es que quienes se postulan a ocupar cargos de elección popular deben tener resultados o al menos conocimiento en la gestión pública, donde se encuentran, entre otros temas, la planeación, el ordenamiento territorial, las finanzas públicas, MIPG, etcétera, entre muchos más. El conocimiento profundo de las mismas leyes, que en la mayoría de los casos se pueden convertir en talanqueras al momento de ejecutar proyectos y recursos que dejan como resultado al culminar sus mandatos en solo promesas fallidas, indicadores bajos en el cumplimiento de metas del plan de desarrollo y obviamente una profunda decepción y descontento en el contexto generalizado de la comunidad que fue administrada. La reflexión que pretendo dejarte en este breve podcast es la siguiente: los precandidatos que suenan en tu región para las próximas elecciones regionales ¿tienen conocimiento sobre estos temas? ¿Experiencia satisfactoria en el sector público? Considero que de ahí parte en buena medida, ojo, no en su totalidad, la crisis institucional por la que llevamos atravesando décadas varios municipios y departamentos del país. Pues al momento de votar muchas veces no tenemos en cuenta estos aspectos, el conocimiento en lo público ni la experiencia, sino que el electorado se deja distraer con otro tipo de dinámicas y mecánicas, promesas falsas, compra de votos y una lamentable realidad: el sacar provecho de nuestra condición de altos índices de desempleo que derivan en burocracia, clientelismo y corrupción, dejando de lado, por ejemplo, la oportunidad de elegir personas que influyan positivamente en el sistema y lo hagan funcionar correctamente. Te agradezco por haberme escuchado hasta este momento y te espero en el siguiente podcast, donde seguiremos profundizando en este tipo de temas. Mi nombre es Kate Escobari y lo sé porque lo he hecho. El podcast de Kate Escobari.